Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos y bueno, imposible ignorar lo que sucedió ayer durante la posesión del presidente Iván Duque, después del discurso tan comentado del presidente del Congreso de su propio partido, el senador Macías. Para hablar de eso estamos con un representante del Partido Centro Democrático, es el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, buenas noches. Claudia, buenas noches, un saludo especial. Y con el senador del Partido de la U, Roy Barreras, quien fue uno de los primeros en levantar su voz de protesta, retirándose, por cierto, del sitio de la posesión cuando estaba hablando el senador Macías. Bienvenido, senador Barreras. Buenas noches, Claudia, a usted, a los televidentes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Bueno, quiero empezar con usted, representante Rodríguez, porque si bien el senador Macías ha recibido un respaldo y un respaldo importante, yo pensaría que es más el palo que le han dado y es más el uso de la palabra mezquindad, no solo hacia él, sino hacia el Centro Democrático, por lo que él dijo, por lo que ustedes publicaron en los diarios y por lo que después se conoció en ese famoso video de Noticias 1. ¿Qué explicación tiene haber hecho eso? Bueno, Claudia, yo creo que era necesario hacer un corte de cuentas, toda vez que iniciaban un nuevo periodo y la experiencia ha mostrado que cuando uno no advierte las cosas, posteriormente le dicen a uno ¿por qué usted no advirtió? Esto es que durante 8 años hubo unos retrocesos gigantescos y por eso era pertinente que el partido se pronunciara, hiciera, digamos, la labor investigativa, porque además fue haber preguntado mediante derechos de petición al Gobierno Nacional sobre las cifras en cada uno de los componentes que nos propusimos investigar y hacer ese corte de cuentas, que en su momento no lo hizo Enrique Peñalosa, y mire cómo Petro le sacó después una cantidad de cosas, y no lo hizo Macri, y mire Cristina Fernández de Kirchner, como también hoy tiene un problema muy grave allí en Argentina. ¿Eso lo pensaron ustedes antes de hacer todo eso o lo están diciendo ahora que todo el mundo les está cayendo encima? No, esto se vino trabajando, se pidió mediante derechos de petición los datos y las estadísticas del propio gobierno a fin de presentar un documento serio y que hiciéramos ese corte de cuentas a fin de que el presidente Duque iniciara diciendo esto es lo que hay, estos son los retrocesos, pero sobre esto tenemos que construir. Bueno, antes de darle la palabra al senador Barreras, yo quiero hacer una salvedad para claridad de los oyentes, que sé que algunos de ellos siguen mi cuenta en Twitter y han visto que yo expresé que me parecía una vergüenza ese discurso, pero como yo aquí estoy fungiendo como moderadora y no como opinadora, yo voy a dejar que quien tome esa parte sea, y por eso lo hemos invitado, el senador Roy Barreras, y me voy a limitar a moderar. Senador Barreras. Gracias, directora. Bueno, yo ayer me retiré del discurso del senador Macías. Lamenté mucho no poder quedarme a escuchar el discurso del presidente Duque, porque era intolerable ese discurso. Un discurso inapropiado, en el peor escenario, destruyendo la imagen de Colombia frente a la comunidad internacional, ofendiendo a diestra y siniestra, estimulado por un discurso de venganza, de odios, repetitivo, porque por supuesto no se trataba de hacer ninguna expresión novedosa, llevan 4 años repitiendo lo mismo, pero además insultando las instituciones. La verdad, yo traté de tolerar el discurso porque quería acompañar el discurso, oír el discurso de Iván Duque. Me parecía, digamos, difícil. Yo estaba en la primera fila donde estaban los expresidentes del Congreso y los generales de la cúpula militar y el cardenal, en fin, y era penoso levantarse de la primera fila, pero cuando decidió ofender a la cúpula militar y casi que le dio la orden al presidente electo, que se acababa de posesionar, usted tiene que relevar a la cúpula militar y tiene que cambiar la doctrina frente a unos generales, qué pena con el general Mejía, hombres de 30 o 40 años de servicio a la patria, gracias a ellos pudimos hacer el proceso de paz, que no han hecho sino cumplir órdenes, tratarlos de esa manera indigna, pues era intolerable. Luego maltrató a las Cortes, las acusó de politizadas, de corruptas. Vamos paso maltrató por paso. el proceso de paz, pero déjeme decirle la última cosa que me pareció, además no me parece a mí solamente, le quiero contar que yo estoy sorprendido, vi el apoyo que el discurso de Ernesto Macías tuvo en sectores,
Miré viniendo hacia acá su trino diciendo que no había insultado a nadie, y tiene 11.000 likes. Bueno, yo cuando informé que me retiraba hasta la mañana de hoy tenía 16.000 likes. No se trata de ver si Roy tiene razón sobre Macías o a quién quieren más. Se trata de que la comunidad internacional se llevó la imagen de un trapo sucio, de que Colombia es un país destruido, cosa que por supuesto, gracias a Dios, no es cierta. Le voy a pedir para que vayamos ordenadamente. Hablemos de eso que a mucha gente ha ofendido, y lo sé porque he hablado con altos mandos de la cúpula militar. Están muy golpeados, muy golpeados por ese discurso de decir, pues, ojalá cambie esta cúpula rápido por una que sí quiera pelear y por una que sí quiera defender la seguridad. ¿Por qué Claudia, había que decir eso? Claudia, mire, a propósito de lo que dice el senador Roy Barreras, pues para nadie es desconocido que el general Mejía es el consentido número 1 del presidente Juan Manuel Santos, porque durante mucho tiempo fue el que con un silencio cómplice, o sea, dijo todo lo que el presidente yo no puedo Santos permitir que ofenda a un oficial de esa naturaleza que no está presente. Eso, o sea, decir que es cómplice pero es de mi qué. opinión. No, pero es una opinión que está ofendiendo a un general de la República, a las fuerzas militares. Pero más se sienten ofendidas las bases, porque también hemos tenido diálogo permanente con todas las bases del ejército. Ahora van a dividir a las bases de sus mandos. Mire la irresponsabilidad. Pero es que están improvisando en todo. Yo le quiero preguntar para volver la palabra. No, pero venga, espere y termino mi expresión, porque yo lo he dejado hablar. Usted déjeme hablar, porque esto no es un monólogo. Sigamos con lo de la cúpula militar, pero sí me gustaría precisar, porque cuando ustedes dicen silencio cómplice, pues las complicidades se refieren a delitos, y eso, pues, si uno lo va a decir, hay que sustentar. No se refiere a delitos, se refiere respecto a las políticas de paz que el presidente Santos lideró, y donde la tropa está muy, digamos que también dolida en su corazón y en su esencia, y por eso era pertinente también decir y determinar cuál era el sentimiento de otra parte de la tropa, que sin dividirla es algo que está profundizando, y toda vez que pues ellos mismos dicen, los generales se vendieron, los generales no sé qué, pero en especial hay que respetar la institucionalidad, pero el general Mejía es un cuento aparte. Es un cuento que, en todo caso, yo siempre he reprochado. Ahora bien, si ustedes me permiten decir algo que es el tema internacional, que el senador Roy lo manifestaba, es que si algo hizo bien Juan Manuel Santos fue vender ante la comunidad internacional un proceso de paz que, según toda la comunidad, estábamos en el país de la paz. Y eso no es cierto. Por eso las cifras que fueron contundentes ayer determinaron que todo este argor alrededor de lo que decía una parte y la otra, porque ante las cifras nadie puede mentir. Y lo malo de todo esto es que lo que dijo Ernesto Macías en su discurso es cierto. Eso creo que es lo malo. Claro, pero cuando mucha gente dice, pero ¿por qué él tenía que decirlo en ese escenario con 10 presidentes? No sé si fue usted o alguien más que escribió, no, van a quedar encantados de invertir en Colombia. Mire, nada más hace unos días la misma Naciones Unidas dice, estamos preocupados por la implementación del acuerdo. O sea, no es como que en el mundo entero la gente crea que Colombia es un país de las maravillas. Lo dijo hoy el ABC de Madrid, un periódico conservador de España. Lo dijo hoy. Digo, lamentamos el discurso del presidente del Senado de Colombia, a pesar de que se ha elegido un presidente conservador, porque le ha hecho daño a ese nuevo gobierno. ABC de Madrid. Del daño del partido al gobierno les voy a pedir que lo hablemos en un segundito, pero el punto que quiero tocar ahora es ese, la afectación para la imagen de Colombia, que no es, todo el mundo creía que aquí estamos en la maravilla, y ayer el señor Macías descubrió el agua tibia. Descubrió una serie de elementos objetivos que tocaba decirle a la comunidad internacional, porque yo creo que ha hecho algo Juan Manuel Santos, y es generar una cortina de humo a nivel internacional y no atacar los problemas, no reconocerlos, pero además de no reconocerlos no ha generado políticas públicas para cambiarlos, y por eso Iván Duque ganó las elecciones presidenciales. Sobre ese tema internacional, la inconveniencia que ustedes ven, que se viene abajo la inversión, que esas cosas que van más allá de simplemente el debate de si Colombia está en paz o no está en paz, sino el efecto para Colombia de un discurso así. Bueno, ayer empezaron a mentir desde la mañana cuando nos inauguraron con unos avisos negros, porque eran negros, de propaganda negra, que fue el mismo discurso de Macías. Pero lo importante es lo que usted ha dicho.
es la imagen de Colombia que se ha recuperado de manera impresionante. Los televidentes que nos ven hoy, todos los compatriotas, saben que hay 91 países que ya no nos piden la visa. La inversión extranjera se duplicó año a año. Y si usted quiere, véalo en la revista Portafolio, para que sea una fuente técnica neutral. De manera que acabar con la imagen internacional de un país solamente para hacer algo que parte de la improvisación. Yo espero que Iván Duque, que es un hombre muy inteligente, pueda liberarse. Hoy hemos dicho que hay que rescatar a Iván Duque de los sectores radicales del Centro Democrático. Mire lo que acaba de decir el representante Edward, que es que el partido, abro comillas, el partido tenía que expresarse. Es la ignorancia absoluta de las instituciones. Ernesto Macías ayer no estaba hablando en una convención de su partido, perdóneme, era el presidente del Congreso de la República que representa al Congreso entero. Si quería despacharse en una asamblea de partido, podía hacerlo en Pitalito, podía hacerlo en Neiva, o podía hacerlo inclusive en el Congreso de la República, bajándose del atril. Es tan cuidadoso en eso la institucionalidad y la ley, que si el presidente del Congreso, y yo lo fui, quiere expresar opiniones como esas, se tiene que bajar de la presidencia y hablar desde su curul. Imagínese en un acto internacional el presidente del Congreso, que no solo no se baja de su atril, de su investidura, sino que se despacha con un discurso de partido. Pero además déjeme pedirle excusas a las familias de los militares. Hay 500.000 hombres y mujeres que se han jugado la vida, 3.000 muertos menos en el conflicto, que son los soldados y los policías. Ellos son los que mueren cuando los tiran a la guerra, no son los del discurso ni de los que tienen corbata. Pero además hay 4.000 soldados y oficiales que gracias a la JEP están volviendo a su casa, al hogar. Los generales de la guerra que han estado presos, están pidiendo todos ir a la JEP. Pero yo creo que entonces ese es otro me debate, parece que porque si vamos a dar el debate, decir doctor aquí Roy, que el si general usted me Mejía permite... es cuento aparte. Mire, el general Mejía es como cualquier oficial de la República, un hombre que obedece órdenes, que condecora al hijo del presidente, merece respeto, que nunca respetó la institucionalidad. Bueno, pero vamos a hacer, les propongo lo siguiente porque el tema, claro, cada tema da para hablar una hora enseguida, cosa que nunca había ocurrido, ¿no? Pero ya habíamos hablado del asunto de las fuerzas militares. Hablemos ahora de ese tercer punto que estábamos tocando, y es por qué, si el señor Macías es el presidente del Congreso y le correspondió hablar como presidente del Congreso, hace un discurso de partido, no de Congreso. ¿Por qué hicieron eso? Una senadora muy amiga del senador Roy, porque casualmente estábamos muy cerca, hizo una reflexión. Dijo, pero si esto fue lo mismo que vivimos en el 2010, cuando Benedetti se despachó contra el presidente Uribe y dijo una cantidad de cosas. No es cierto. Y en ese orden de ideas yo sí creo que no solamente era presentar la posición de un congresista, porque ahí, como bien dice usted, está actuando como presidente del Congreso y ustedes lo eligieron como presidente del Congreso. Y en ese orden de ideas sí era pertinente que el senador Macías manifestara. Pero miremos el por qué esto, por qué creo que el senador Macías presentó todas estas observaciones ante la comunidad internacional y ante los colombianos, que no las han refutado hasta el día de hoy. ¿Cómo que bueno, no? Ha salido el gobierno, el gobierno no ha salido. ¿Pero cuál gobierno? El gobierno son ustedes, todavía creen que es una oposición. El gobierno anterior no ha salido. El presidente Santos no cayó en esa trampa y le prometió a los colombianos en buena hora no repetir la historia de los odios, y está a esta hora seguramente jugando con su nieta, que es lo mejor que puede hacer. Yo voy a quedarme, le quiero decir, representante Eduardo Rodríguez, y le digo a los televidentes con afecto, me voy a quedar a defender el legado del presidente Santos. Claro, porque y es no que para soy el usted, oportunista que se sube a la carrera. El presidente Santos hizo la paz, defendió los el mejor gobierno civiles, en la historia, defendió las libertades, defendió las minorías, la comunidad LGTBI, los negros, los indios, los campesinos. Le faltó mucho por hacer, pero se jugó su prestigio por salvar vidas y merece ese reconocimiento, y lo está teniendo. Y lo está teniendo. A propósito de lo que usted dice, que no los han refutado, claro, el gobierno que ya no, el anterior gobierno dijo que no se iba a meter en esas peleas, como lo acaba de decir el senador Roy Barreras. Pero sí ha habido, por ejemplo, la silla vacía ayer inmediatamente sacó, dice, de estos 42 puntos solamente hay 3 que son ciertos y no tienen discusión. Hay otros 6 que son ciertos pero con discusión. Engañoso, hay otros que son exagerados, hay otros que son engañosos. Al contrario, dice 3 que en consideración de la silla vacía no son ciertos, solamente 3. Vuelvo, insisto, por eso. Lo que yo lamento es que todo lo que ayer dijo Ernesto Macías tiene una contundencia probatoria, y eso es que el gobierno mismo
le otorgó esas cifras. Por eso era el corte de cuentas. Y vuelvo, insisto, aquí lo que tenemos que mirar es hacia futuro. Hicimos un corte de cuentas para decir, así nos dejan el país y sobre esto vamos a avanzar. ¿Cómo que nos dejan el país? El que ganó la elección se llama Iván Duque. A ver, esto no es un presidente del Centro Democrático, ni de menos de los sectores radicales furibundos. Es un presidente de todos los colombianos. Si algo ocurrió maravilloso en la segunda vuelta es que salieron 18 millones de colombianos desamarrados de maquinarias libremente y votaron por el que les vino en gana. Ustedes eligieron un número de congresistas que corresponde a 2 millones de votos. Iván Duque sacó 10 millones de votos. 8 millones de colombianos votaron por él y no militan en sus filas furiosas. Entonces, y además de eso, yo es no el voy a presidente. permitir que me diga que furioso, o sea, yo creo que estoy debatiendo con es el argumentos y además esa de vaina todos de furioso. los colombianos. Ustedes estigmatizan durante mucho tiempo y ya el presidente me cansé de ese de temita, todos los senador colombianos. Barrera. Creo que usted tiene que aprender a respetar. El presidente, ni furiosos ni nada, no es somos el ni presidente, perros ni nada por el estilo. Nosotros siempre debatimos con argumentos y con seriedad. No, pero usted está diciendo que furioso. Tenemos furia. Ah, bueno, pero es la suya. No sabe. No, los seres humanos tenemos Bueno, furia. pero a propósito del estilo, ya que unos lo llaman furiosos, otros lo llaman mezquino, otros lo llaman, bueno, en fin, cuando la gente ve el video de Noticias 1 ayer de ustedes celebrando que la cara de Evo Morales, lo que decía, y que hay que darle un aplauso a Ernesto Macías y que era necesario y no sé qué, pues se nota una manera de actuar en privado un poco menos elegante de la que se ve en público, siendo la que se ve en público a veces también muy criticada. Uno también dice, pero ¿por qué como regocijarse con algo que a tanta buena parte del país le está doliendo? Pero Claudia, ¿a qué parte del país le está doliendo? Yo creo que hay que también no pensar a qué personas. No importa qué parte, sino que es parte del país. Yo lo que lamento de todo este tema es que le dieron más prioridad a lo de Ernesto Macías que a lo grande que fue el discurso de Iván Duque. Pues por eso Macías se tiró la posesión de Duque. No. Eso es lo que ustedes quieren hacer y eso es parte de la estrategia política de ustedes, respetable. Pero aquí hay unos argumentos muy sólidos sobre los que... esperaban que después de ese discurso fuera a pasar desapercibido, que no fuera a opacar el discurso de Iván Duque. Mire, yo creo cuando además el discurso de Iván Duque tiene un contraste. Y es lo que ganó y es el centro democrático y representa las banderas. Sin embargo, lo que no le gusta a mucha gente es que les digan la verdad en su cara y creo que Ernesto Macías lo que hizo fue decir las cosas por su nombre. Bueno, tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos quiero que hablemos justamente de eso. El presidente Iván Duque, en el momento en que es elegido, hace un llamado a la unidad. Ayer en su discurso hace un llamado a la unidad. Habla con firmeza de los temas que no comparte, pero dice incluso cosas como hay que continuar lo que está funcionando, hay que corregir lo que no está funcionando, en un tono, de una manera muy distinta a la que habló Ernesto Macías. Entonces la gente se pregunta, ¿estamos jugando al policía bueno y policía malo? Iván Duque sabía de este discurso y él está jugando a ser el que no quede mal y su partido es el que está recibiendo, digamos, actuando como el policía malo. Representante, ¿sabía Iván Duque de ese discurso? No, para nada. Yo creo que el presidente Duque es muy respetuoso de la institucionalidad. Tan respetuoso que, pues, su discurso fue muy enfático en decir que hay que unir a los colombianos. Y la instrucción, que inclusive nosotros, mejor no la instrucción, el diálogo que hemos tenido con el presidente Duque, es cómo ha calado eso en la opinión pública, cómo los colombianos están cansados de tanta división, de tanta polarización, y cómo nosotros, alrededor de unas políticas públicas, podemos construir unidad, no solamente con los partidos que acompañan hoy al gobierno, sino también con la oposición. Creo que hay materias o etapas políticas que podemos construir y podemos trabajar sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. Claudia, la definición, una de tantas definiciones de la inteligencia emocional, es cómo resolver los problemas en la mayor brevedad del tiempo para satisfacción de más personas. Iván Duque tiene eso, que es de lo que carece absolutamente el Centro Democrático, me da pena decirlo. Hay una contradicción evidente a ojos de sus televidentes. Mientras Iván Duque hace un discurso moderado, un discurso enfático, pero institucional y absolutamente respetable, convocando a la unidad y a la reconciliación, como ha reconocido aquí Eduardo, Macías
profundiza la polarización, atiza las hogueras, abre las heridas y, por supuesto, contradice totalmente a Iván Duque, que entre otras cosas ha usado un término muy colombiano. Ha dicho que no voy a gobernar con espejo retrovisor, y lo que puso ayer Macías fue un espejo deformado, retrovisor, por supuesto. Eso de que los trapos sucios se lavan en casa no es un dicho común, y no solo es colombiano. Lo que hizo ayer fue lavar trapos sucios que él mismo enmugró con cifras falsas delante de la comunidad internacional. Pero creo que lo que resulta importante aquí para el bien de los colombianos es que yo sigo creyendo que Iván Duque, que tiene esa inteligencia emocional, porque es un hombre capaz, va a tener que liberarse de ese lastre de los odios y de las venganzas, y va a tener que ser capaz de gobernar para bien de Colombia hacia la unidad. Todavía confío en eso. Si es la pantomima del policía bueno y del policía malo quien les recomendó esa estrategia, que la corrija, pues están equivocados. Mire, eso que usted acaba de decir es lo que tiene en zozobra mucha gente, porque cuando dicen libérese de ese lastre, como llaman algunos, el odio. lo que ha pasado con el Centro Democrático es traición a Uribe, como lo hizo Santos. Y entonces eso es repetir la historia de va a estar Uribe o va a estar el Centro Democrático, ya no solamente Uribe, cuidando los huevitos. Y vamos a tener 4 años más de un presidente en pelea con un expresidente que lo eligió. Eso, uno dice, Pues ¿eso ojalá eso no ¿tendrá ocurra. otra solución? Sí, ¿Hay otra manera de ser? Tiene una solución, y es que Iván Duque gobierne con lo que le planteó a los colombianos: reconciliación, unidad, construir sobre lo construido, no destruir los acuerdos de paz, corregir lo que sea menester y gobernar para toda Colombia, que no se parece en nada al discurso de Macías Yo ni le a los sectores puedo radicales. decir, mire, el proceso de Iván Duque fue muy interesante porque inició desde hace 2 años, cuando empezamos a generar una serie de talleres, y de ahí sale toda la parte programática. Ganó la encuesta, luego ganó la consulta, y precisamente, senador, esas ideas son las que representan el Centro Democrático. Las que ganaron, no, perdóneme, estoy hablando. Estamos comparando es que las de Duque con las de estamos Macías. hablando de las ideas que ganaron en las elecciones, las de Iván Duque, de lucha contra la corrupción, unas ideas de cero mermelada, unas ideas donde vamos a trabajar para que exista jornada única en el país. Sí, lo que uno se donde pregunta, todas esas representante, prioridades perdóneme, son del Centro lo que- Democrático, claro, lo que uno se pregunta encarnadas es- La en jornada Iván escolar Duque. única ha crecido más que nunca en el gobierno Santos. Lo que uno se Primer pregunta gobierno en la es historia que tiene la si- primera inversión en educación. O sea, si qué bueno que lo Iván sigan haciendo. Duque gobierna en el tono en que habló ayer, que es un tono que contrasta con lo que dijo Macías, que es de su propio partido y que lo celebró después y lo aplaudieron con el presidente Uribe a bordo, ¿eso va a ser de gusto para el Centro Democrático o el Centro Democrático le va a apretar la tuerca y va a decir, sea más duro, haga las cosas con más Claudia, altavoz? hay que conocer al presidente Duque para uno poder expresar lo que les voy a decir, que no es otra cosa que la grandeza alrededor de sus ideas. Es un hombre pausado, un hombre, como usted mismo dice, ecuánime, un hombre que realmente ama este país. Aquí O sea, nosotros, ustedes lo quieren el tema así no es el y lo van a talá, respetar lo así, queremos a pesar así, de que ustedes no son votamos así. así por él. ¿Sí? Y además de Pues eso, porque le no voy a decir pudieron una imponer cosa, a Rafael ganamos Nieto. así con él. Él es ¿Se acuerda? Centro Democrático y representa No esa pudieron- tesis de centro. ¿Cuál era su precandidato en esa consulta? ¿Le recuerdo? ¿Quién? Porque no era Iván Duque. Hombre, ya va a decir Hoy- otra hoy- hoy me mentira. decía bueno, María- a ver, eso- diga. hoy me decía María Fernanda Cabal, Diga. ella, que además no se avergüenza Sí. de eso, estaba con Oscar Iván Zuluaga. Sí. Fernando Londoño Hoyos y otros sectores del Centro Democrático estaban con Rafael Nieto. Bueno, hubo Ajá, gente eso- que le hizo y oposición hubo a gente que Iván le hizo Duque oposición a Iván dentro del Duque, Centro los sectores Democrático más para que no fuera el radicales. Pero candidato. sabe que yo me siento Ganó orgulloso Duque porque salió muy buen candidato para muy su sector. Cuando éramos muy poquitos los que queríamos en él, que usted me acuerdo que decía, no, él es muy pollo, él es muy joven, tal vez algún día. Éramos muy poquitos senadores y muy poquitos representantes, creo que contados con esta mano, los que apoyamos a Iván Duque y creímos desde el principio. Pero eso ya no es la discusión. La discusión es que tenemos un presidente de todos los colombianos que tiene que trabajar ¿Sabe? arduamente en unas políticas y que hay que aplicarlas y Tengo que ya un tenemos que minuto, dejar 30 esa segundos para cada polarización. uno Pero para usted mismo está concluir. profundizando, La senador. polarización es la Mensaje de Macías. final. Senador. Mensaje final. Yo creo que el Centro Democrático podría volver a Roy. reunirse en una aquelarre como el de ayer, pero a celebrar que tienen un presidente joven, nuevo, optimista y esperanzado, porque es que ayer en esa nota de Noticias 1 no estaban celebrando a Duque, sino celebrando a Macías, que eso es lo triste. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo los demócratas de este país para rescatar a Iván Duque, que creo que es un presidente moderado, rescatarlo del radicalismo. Y yo le digo una cosa, Iván Duque está rescatado desde hace mucho tiempo y no se va a dejar cooptar por la politiquería, que eso sí es muy importante. Eso es muy importante, no le dé nada a nadie. Rescatar es cooptar.
No. Rescatar es liberarlo de ese radicalismo porque es un hombre que puede hacer un buen gobierno, pero si no lo echa a perder, mire, el principal daño que le hizo Macías ayer no fue solamente tirarse la posesión, sino debilitar aún más su plataforma política de respaldo. Cuando él necesita una plataforma política que le permita aprobar las cosas que son importantes y positivas para Colombia. Cuando presente la agenda legislativa seguramente tendrá buenas ideas. Aquí la gente quiere ayudar a lo que sea bueno, pero por supuesto no vamos a permitir ni que se destruya la paz, ni tampoco que los sectores radicales de extrema izquierda destruyan la oportunidad de un buen gobierno de Duque. Construir sobre lo construido es la premisa nuestra y lo vamos a hacer desde la independencia. Y así lo manifestó se me acabó el ayer, tiempo, 15 segundos. Sí, ayer Iván Duque lo manifestó claramente. Hay que construir sobre las cosas buenas, pero las cosas malas hay que cambiarlas radicalmente. Muchas gracias por su participación, representante Eduardo Rodríguez, senador Roy Barreras, y a ustedes también muchas gracias por seguir este programa y opinar en las redes sociales. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor hablemos.